Muy buenos días, El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando con el presidente de AEAS, don Genaro Ramírez. Con él no solamente estaremos abordando la situación delincuencial que vive nuestro país, cómo este sector ha afrontado hasta el día de ahora las mal llamadas por la parte de la población salvadoreña, imposiciones que hacen estos grupos al margen de la ley, la renta. Por otro lado, hablaremos también, por supuesto, de este ambiente electoral de cara a los comicios electorales del próximo año y cómo esta gremial, cómo el sector ve en las diferentes propuestas precisamente a los candidatos. Por otro lado, hablaremos, por supuesto, de la demanda interpuesta en contra de Gerson Martínez y que ya hay resolución por parte de la Cámara correspondiente donde terminan sancionando al exministro de Obras Públicas y encargado del plan de nación del candidato del FMLN, de Hugo Martínez. Adicionalmente a estos temas, por supuesto, hablaremos de la situación política que vive nuestro país y las declaraciones que la embajadora Names de Estados Unidos en nuestro país ha emitido al conocer precisamente la toma de decisión por parte de aquel país del norte. En segundos, aguántenme un ratito. Primero saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a don Genaro Ramírez. Don Genaro, como siempre, es un placer tenerlo en su casa. Igual, gracias por tu invitación, Sergio, y un gusto partir con tu nueva teleaudiencia, que imagino que está de nuevo contigo. A veces las personas no siguen los canales, sino que siguen a las personajes emblemáticos como tu persona, que durante mucho tiempo se ha forjado un nombre. Gracias, don Genaro. Sí, en efectivo, tenemos el cariño de una gran cantidad de personas y debo de agradecerle una vez más que nos haya acompañado. Quiero aprovecharlo al máximo y sin perder tiempo. Don Genaro, un gobierno que ya está terminando, 4 meses para las elecciones. En junio se tendrá que iniciar un nuevo quinquenio luego de conocer quién será el próximo presidente que escojan los salvadoreños. Pero planteo cronológicamente esos hechos porque quiero conocer cuál es el balance que usted hace en términos de seguridad por parte de este gobierno para el sector el cual usted dignamente representa, por favor. Miren, lamentablemente una de las deudas mayores, aparte de la deuda económica, que es uno de los mayores problemas que sufre la población, la delincuencia es como el tema más emblemático que vivimos todos los salvadoreños, y el transporte lamentablemente es el que más ha sido impactado durante los últimos 9 años, ya que no han habido políticas de resolver esta problemática. Simplemente se han dedicado a proteger una empresa nada más, como es la del Citran, que a esa le ponen soldados en todas las paradas y en las terminales, y ahí sí se tiene seguridad, y eso viola completamente el derecho de igualdad que tienen todos los salvadoreños, y que yo creo que es lo que tienen que sopesar el pueblo para futuro, ver qué parte se ha cumplido de las obligaciones, como establece nuestra Constitución, que es darle seguridad no a un pequeño grupo, sino a todos los salvadoreños. A nosotros nos siguen asesinando personas, siguen parando rutas, se siguen extorsionando, seguimos siendo víctimas de asaltos a diario, y lamentablemente es una cuestión que no se le encuentra solución en el corto o mediano plazo. Genaro, ¿cuáles son los números de las extorsiones, si lo podríamos nosotros decir, bajo el gremio de transporte, para tener una idea? Mira, unos hablan hasta de 35 millones, podría ser más, podría ser al año, podría ser más, podría ser menos, o sea, son cantidades considerables. Lamentablemente, incluso pues que es conocimiento público que hasta fin de año pues hasta aguinaldo piden, o sea, en las vacaciones de agosto ya te piden también para las vacaciones, te piden un bono a medio año, a veces que si tienen problemas con los abogados, que te piden una X cantidad
considerable, 5 o 10 mil dólares a una ruta para pagar abogados. O sea, es una situación pero sumamente difícil. O sea, es algo que hemos venido denunciando, hemos perdido cerca de 2.000 entre motoristas, cobradores y empresarios, porque no solo han matado empleados, también han fallecido muchos empresarios en los últimos 9 años. Ahora, su opinión con relación al tema que estamos viviendo en nuestro país, pero la corporación policial nace de los acuerdos de paz, pero es lamentable ver una institución como esta, donde por ejemplo vemos a una integrante del GRP que ya encontraron el cuerpo, pero el GRP luego de la fiesta esta decidieron desarmar esta unidad, pero bajo investigaciones del periódico digital El Faro obtenemos que tenían hasta cementerios clandestinos el GRP porque andaban ultimando a ciertas personas, y esto es lamentable porque las desapariciones forzosas que se están dando ciertamente es algo que originó el conflicto armado en el pasado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mire, tal vez yo no me quedaría solamente con esa parte en el tema de la seguridad, o sea, o del ejército, como querramos llamarle, los grupos de represión que le llamaban ellos antes de que se terminara la guerra, o sea, grupos de exterminio, escuadrones de la muerte, les decían ellos. O sea, no hay mayor diferencia, o sea, en lo que vivimos durante el conflicto armado. Claro, esto no lo entiende, Sergio, muchos jóvenes que tienen abajo de los 30, 40 años, porque no viven los milenios, o sea, de los que nacieron de los 90 para acá, que ya tienen entre 20 y 30 años, o si tenían 5 años, andan entre 35 y 40 años, no recuerdan los horrores que nosotros sí recordamos. O sea, podría decirte un caso, la quema de los autobuses, se quemaron más de 3.500 unidades y nos tuvieron parados casi un año sumando todos los paros que hubieron durante el conflicto. Entonces es triste ver que hayan fallecido tanto sacrificio, 80.000 personas durante el conflicto armado, que se habla de 80.000 personas, pero con muchas personas que desaparecieron, que jamás las han encontrado, que es justo el fenómeno que se está dando en este momento de muchas personas que desaparecen, que dicen: mi hijo se busca, tú puedes ver en los periódicos, se busca, lo vimos el último día, y aparece muerte, y eso no aparece en las estadísticas. O sea, lo que a veces ha subido, o sea, tal vez no hay tanto muerto a diario, pero sí hay más desaparecidos, y eso es preocupante, o sea, porque es un salvadoreño más, es por lo que se luchó supuestamente durante todo el conflicto armado, y lamentablemente hemos vuelto acá, hemos tropezado al final con la misma piedra. Ahora, en este tema yo me quiero ir ciertamente a la compensación económica, que es para los salvadoreños, pero que siempre ha estado sobre el tapete, y es el famoso subsidio cruzado. ¿Cómo estamos de cara? Ya fue presentado para el próximo año este presupuesto general de la Nación. ¿Cuál es su valoración con relación a esto, don Genaro? Mira, a mi juicio yo siempre he insistido, Sergio, que lo deberían de quitar y entregárselo directamente a los usuarios como hacen con el gas. Y permitir que el precio fluctúe de acuerdo al mercado. O sea, porque eso se presta mucho a mucha crítica por parte de los salvadoreños, cuando quien realmente está subsidiando a los usuarios somos nosotros. Y te puedo poner un simple ejemplo. El Citran cobra 13 centavos y es un servicio igual al que nosotros prestamos. No tiene aire acondicionado, ya los buses están viejos y en mal estado, y cobran 13 centavos más que nosotros. El Citran. El Citran, y de paso les dan 4 centavos de compensación. A nosotros nos dan 2 centavos y cobramos 20 centavos. Entonces nosotros estamos regalando tanto como 11 centavos en comparación al Citran, que eso lo estamos pagando nosotros, y eso lo pagamos con calidad de servicio, que llantas en mal estado, asientos en mal estado, láminas en mal estado, no se le da el mantenimiento adecuado, y que también eso viola. Y que te comento, pues, que entre los proyectos que están para la próxima semana es presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo el derecho de igualdad. O sea, o que lo bajen a ellos a cobrar, como se llama, 20 centavos, o que nos permitan a nosotros cobrar los 33 centavos. O sea, vamos a empezar con esa batalla más, así como demostramos
que al principio, pues, tú como abogado eras de los pocos que reconocía que el tema del Citran era inconstitucional. Ya, o sea, porque antes lo que decían era que yo estaba loco, que eso no era cierto, o sea, que el gobierno tenía la razón, y habían incluso hasta diputados pidiéndole permiso al viceministro para usar las calles, pues, cuando las calles pertenecen al pueblo. El único que puede autorizar, entregarle a un privado o dar en uso exclusivo esa concesión es la Asamblea Legislativa. Créeme que a mí eso me ha dado muchísima tristeza ver cómo los políticos dejaron pasar una oportunidad tan importante, vea, para darle la elección a un funcionario que aquí el primer órgano del Estado es la Asamblea Legislativa. Ok, quiero hablar acerca del Citran porque usted lo acaba de abordar, pero quiero darle un espacio a esto. Voy a hacer una primera pausa. Al regresar vamos a hablar del Citran, pero también vamos a hablar, por supuesto, de algo que va íntimamente ligado y sobre la demanda que interpusieron en su momento en contra de Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas. Pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Genaro, en determinado momento nosotros conversamos porque el viceministro de Transporte actualmente quería dar marcha atrás en alguna medida bajo la resolución de la Sala de lo Constitucional en su momento en el tema del Citran, suspensión, admisión de la demanda y suspensión del acto reclamado y empezar a regular con horarios, algo que le canjeó que el fiscal general de la República iniciara una investigación por un posible delito penal de este funcionario público. Luego dio un paso a un costado y dijo, vamos a esperar a que las autoridades lo resuelvan. Tu opinión con relación a esto, porque el Citran siempre ha estado en el ojo del huracán por varias razones. Primero, por cómo se constituyeron. Muchas personas de las que aparecen ahí ciertamente no tenían el poder adquisitivo para poderlo hacer. Segundo, habían personas vinculadas políticamente bajo investigaciones como el Faro, por ejemplo, pero luego muchas preguntas como nunca las han extorsionado al Citran, ¿por qué? Hay elementos del ente castrense, ¿por qué? Se parquean en un espacio, un fondo de Fenadesal,
¿Por qué les hicieron las calles a ellos particularmente? ¿Por qué tenían exclusividad de los carriles segregados? ¿Por qué, a diferencia del transporte público de pasajeros tradicional, el cual usted dignamente representa? La pregunta es, ¿por qué? Mira, Sergio, o sea, por eso nosotros, y hasta me voy a adelantar un poco, solicitamos la investigación a la Corte de Cuentas, que se hiciera un examen especial. Yo, para mí, esa penalización de 2.3 millones a mí me queda como un mal sabor, o sea, porque no son 2.3 millones. Nosotros pedimos que se investigara toda la publicidad que se hizo alrededor de ese tema. Que se investigara, ¿cómo se llama? Lo que tú decías del FENADESAL, cómo pueden estarle dando a un privado parqueo gratis. Pedimos que investigaran por qué el alcalde, exalcalde Ruiz, entregó un predio de la alcaldía sin recibir un centavo o nada a cambio, o a saber si lo recibió, pero en papeles no consta, ¿verdad? De que se le entregara algo que era del municipio de Soyapango. Otra cuestión es por qué la alcaldía de San Salvador entregó parte del Parque Centenario, que según tú como abogado, no pueden entregar bienes del erario público para el que uso de privados sin previa autorización de la Asamblea Legislativa. Lo mismo sucedió con el parque infantil y lo mismo vinieron a hacer ahí por San José de la Montaña. Y es más, con una medida cautelar, él se ha movido hasta la terminal nueva de Oriente. Hay una medida cautelar, o sea, cuando hay una medida cautelar, tú como abogado sabes que las cosas no se pueden mover de como estaban. Lo que pasa es que este señor ha tenido la costumbre de que a pura matonería, a pura prepotencia, ha venido haciendo lo que le da la gana, con la salvedad, que como ya vio que este fiscal amarró a 2 presidentes, condenó a uno y ya tiene con orden de captura al otro, a lo mejor dijo, me puedo ir yo en este... ¿Usted cree, Genaro, que esa fue la verdadera razón porque él tiene fuero y tendría que pasar por la Asamblea? ¿O cree usted que de cara a los comicios electorales hubiera resultado un duro golpe haber hecho eso el fiscal para el FMLN? Yo creo que ambas partes. Yo creo que el fiscal se hubiera tirado al ruedo de pedir un antejuicio. Un antejuicio, ¿me entendí? Que los diputados hubieran estado obligados, ¿verdad?, por un precedente constitucional, por una violación a una resolución de la Corte, a abrirle un antejuicio y desaforarlo y aplicarle el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido solicitando durante mucho tiempo? Tú sabes que hemos ido a la Fiscalía a meter y lo investiguen por desacatar órdenes de la Sala de lo Contencioso y Administrativo. O sea, yo creo que el precedente histórico que tenemos en cuanto a la administración del Ministerio de Obras Públicas es nefasta. Créeme que en un principio, en la toma de posesión, cuando me dijeron que Gerson Martínez iba de ministro, así como lo oía defender apasionadamente el Estado de Derecho en la Comisión de Hacienda, creí que iba a ser completamente diferente, pero hoy te digo, no, y por eso fui a pedir que le hicieran un examen especial, o sea, y por eso le metí la demanda en contra también de inconstitucionalidad del CITRAN, para demostrar que no es ni tan transparente ni tan cumplidor del Estado de Derecho. ¿Por qué le deja a usted esa condena un sinsabor de boca? ¿Por qué? ¿Aspiraba más? Porque es muy poquito. ¿Por qué? Si deberían de ser lo que pague, que repare los 45 millones del préstamo del BID y no se los ha regalado a esto. Pues. Y les ha regalado toda la infraestructura. ¿Y cuánto cuesta todo eso? ¿De cuánto cuesta todo lo que ha invertido, todos los impuestos de los salvadoreños en propaganda? Si en propaganda se han gastado más de 10 millones, creo. Y no hasta el presidente ha salido haciéndole propaganda al CITRAN. ¿A cuenta qué? ¿A qué otro? ¿Cuándo en la historia tú habías visto que un presidente saliera tirándole flores a un proyecto de privado como logro de gobierno? O sea, es completamente absurdo. Entonces, ¿cómo no me va a dejar un mal sabor? ¿Ya? De que aquí se irrespete el Estado de Derecho cuando los funcionarios deberían de dar el ejemplo. Entonces, a los ciudadanos, vea cómo se debe de respetar la ley. Pero aquí los mayores violadores de la ley, perdóname, con mucho respeto, son ellos.
Y a uno sí lo andan queriendo por cualquier cosa, por un par de gallinas. Hace poco soltaron a una persona que pasó 15 años detenido injustamente. Y ahora aquí, cuando hay todas las pruebas, que ya hay una condena, que yo entiendo que hoy fue a apelar, ¿verdad?, que tiene derecho a hacer lo que quiera, pero ahí dice condena, o sea, ya cuando hay una condena en firme, ¿verdad?, por una cámara, pues es que señala de que ya se hicieron todo el proceso, pues, pero habría que ver. Su opinión sobre las declaraciones de Gerson Martínez, que dijo que era injusto, que a él nunca le notificaron nada, que él no sabía absolutamente nada, que él había vertido las pruebas correspondientes y que esta es una situación política. ¿Su opinión? Mira, o sea, él podrá decir misa y eso no lo convierte en cura, ¿verdad? A mí me parece injusto que se haya gastado $2 millones en una pasarela en el redondel Masferrer, ¿me entiendes? Y que no sirva para nada. A mí me parece injusto que haya puesto un montón de jaguares que costaron casi $1 millón también abajo, que es con nuestro dinero, ¿verdad?, porque a él le gusta el arte. Pero lo debería hacer con su pito. Yo es más pediría, ¿verdad?, me gustaría ir a pedirle a la corte que si esos aditamentos, esas obras de arte eran necesarias para que funcionara los pasos a desnivel, que al final no han servido para nada. ¿Lo va a hacer? ¿Le va a ir a pedir eso a la corte? ¿Se va a pues así como hice esto, o sea, créeme, Sergio, que ganas no me sobran. El problema es que el tiempo no me alcanza. Pero para meterle unas 10, 15 demandas más, hay argumentos suficientes, un material suficiente para hacerlo. Listo. Quiero abordar otro tema que también me parece a mí que es importante, y es, Genaro, ya de cara a los comicios electorales del próximo año, tenemos diferentes nosotros ofertas por 4 candidatos a la presidencia con sus respectivos vicepresidentes. ¿Cuál es su apreciación? Porque estamos viendo nosotros diferentes instrumentos de medición científica, como las encuestas, que en alguna medida ponderan a determinados candidatos y a otros no. Se habla categóricamente de una segunda vuelta. ¿Ha tenido acercamiento el sector, este gremio al cual usted dignamente representa, con algún candidato para conocer cuáles son sus propuestas? ¿Por quién se decantarían ustedes? ¿Cuál es el que realmente les ofrece a ustedes una solución al tema delincuencial que ya hablábamos, al tema de poder desarrollarse como empresa? ¿Han podido tener ustedes acercamiento? Mira, no hemos tenido ningún acercamiento. Primero, Sergio, yo no me reuniría con nadie porque, para empezar, no hay candidatos. Hay propuestas de candidatos de los diferentes partidos. Ahí te voy a poner el ejemplo de Gerson Martínez. La Corte de Cuentas no le aprueba su gestión. Imagínate que él hubiera sido el candidato y sale esta condena. ¿Podría ser Gerson el candidato? ¿Tiene varios reparos, Gerson? Si ahí le aparecen, solo en ese le aparecen como 14, y juicio de cuentas tiene un montón. Ya. Entonces, y ahí dice que no le aprueban la gestión, y cuando a un funcionario no le aprueban la gestión, y además hay una resolución de la Corte que ya dijo que todos los que han sido ministros, viceministros, lero, no pueden ser candidatos. Entonces yo de algunos tengo mis dudas, o sea, de otros. Vaya, ¿qué pasa de uno del que ha sido alcalde y no le dan el finiquito en la Corte de Cuentas? ¿Va a ser candidato? A mi juicio, no creo. ¿Y por qué hablar con personas que todavía el Tribunal Supremo no los ha aceptado? ¿Entiendes? O sea, yo creo de que en nuestro país, hasta en eso deberíamos de tener como un poco de cuidado, ¿me entiendes?, en andar hablando con personas que yo, ¿por qué voy a hablar con alguien si todavía no estoy inscrito? Pues, o sea, porque se puede decir que yo soy candidato cuando ya estoy inscrito en el Tribunal Supremo, tengo aprobado, tengo mi finiquito, tengo todo en regla y ya soy oficialmente candidato a la presidencia. Pero hasta ahorita, han convocado a elecciones, pero habría que ver si van a cumplir con todos los requisitos, que es un tema muy importante para ser candidato a presidente o vicepresidente de la República. ¿Usted cree que en alguna medida esto pueda tener repercusiones, esta condena de Gerson Martínez, no solamente porque fue un ministro
representativo del FMLN. Él mismo señalaba acá que tenía 0 juicios. Usted en algún momento lo habrá escuchado en esta misma tribuna de entrevista, pero adicionalmente Hugo Martínez lo invita a que le desarrolle el plan de nación que él va a presentar. ¿Esto puede impactarlo negativamente al partido FMLN? Mire, yo creo que el voto duro de ellos, no. En su mente, no. El pasado 6 de marzo no lo acompañó. Yo no, por eso. A eso me quería referir, de que pueden tener sus sorpresas, ¿me entiendes? O sea, la gente está descontenta por temas como la seguridad, como el tema de la economía, el tema cómo se trató el problema migratorio, el tema de las relaciones con China comunista, que tuvieron 9 años para hacerlo, ya casi al final, ¿verdad? Cuando tienen una alta probabilidad de perder las elecciones, de pronto se abren las relaciones diplomáticas con China comunista. Entonces, todas esas cosas, yo creo que la gente ya no es tan bruta, serio. Ya la gente abre un poco los ojos y nos lo demostró en estas elecciones pasadas. Yo creí que el partido de gobierno iba a perder 3, 4 diputados, no, pero no perdieron 3, 4. La gente ya no es tan bruta, es decir, es bruta, pero ya no es tan bruta, o definitivamente ha cambiado. Tal vez, perdón por un término, o sea, ya la gente ya con esto de las redes sociales, con programas como los que tú haces, donde hay apertura a decir la verdad, porque aquí, vaya, por ejemplo, yo no tengo la menor duda que a ti te movieron por alguien a quien yo vi platicando con alguien de los poderosos del FMLN. Eso no me lo contaron, eso yo la vi. Vea, las 2 mujeres esas platicando, ¿me entiendes? Entonces, es que resulta raro, o sea, a mí me resulta raro, y te lo estoy diciendo hoy, para demostrarte mi respeto, te lo estoy diciendo públicamente, y tú sabes a quién me refiero, y eso no me lo contaron, yo lo vi en los cebollines de los héroes, ¿ya? Entonces, o sea, eso muestra, ¿me entiendes?, cómo se manejan las cosas en este país, incluso en las comunicaciones. Aquí, tantos tienes, tanto vales, nada tienes, nada vale. Yo caigo mal porque soy un poco trompudo, como dicen en buen salvadoreño, bocón, y me gusta decir la verdad. Yo ando en piloto automático diciendo la verdad. Y por eso a mí civilmente me tienen muertecito, como en los tiempos de Paco Flores. Entonces me han pegado una marginada y una rinconada en el sistema financiero, vea que nadie quiere, ¿cómo se llama?, ni dejarme entrar a los bancos porque creen que, no sé. Pero eso es una forma de represalia. A mí me han dañado, vea, increíblemente, pero no les tengo miedo. Y tampoco por eso voy a dejar de seguir haciendo. Hace poco hubieron elecciones de ahí les dije, pongan a quien ustedes quieran. No, mira, usted va a seguir, no, pues que ya no quiero, ya estoy cansado. No, pero que usted va a seguir, y si no, pues cerramos este volado. Hoy por hoy yo tengo intereses. Y mientras tengo intereses, ¿verdad?, ¿qué más puedo hacer? Genaro, ¿usted ve en alguna fórmula realmente una salida para este país? O me podría decir, Sergio, muy difícil, no le veo salida, vienen situaciones más complicadas. El próximo año, en el mes de septiembre, se vence el plazo del TPS, Genaro, en el cual tendrán que venir, el próximo presidente tendrá que afrontar eso. Adicionalmente, el próximo año, bajo el pago de empréstitos del señor Saca, se tiene que pagar $1.000 millones si no caemos en un segundo impago. ¿Hay alguna fórmula que a usted le genere confianza y que diga, aquí podemos salir adelante? Mira, primero comentarte algo que me di cuenta ahora, de que gracias a Dios un juez de California federal dijo que no puede sacar a los del TPS, sí, que incluimos momentáneamente, nos da un respiro, porque no podemos recibir a 250,000 personas y más los descendientes, o sea, sería imposible. Y eso es de agradecerle al gobierno de los Estados Unidos y especialmente a este juez que tomó esa decisión. En cuanto a la fórmula, créeme, o sea, yo nunca había estado con tan poco entusiasmo, porque no se ha visto alguien que te salga con una cuestión tan sencilla y que tú como abogado la conoces mejor que nadie, Sergio, es que decirle, miren, aquí no hay programas de gobierno que presentar. Yo, Juan Pérez, lo que pienso es cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Yo como presidente, como Estado, nosotros como Estado tengo que trabajar de la mano con la Asamblea Legislativa, con el órgano judicial, para crear bienestar económico, crear seguridad jurídica, crear, seguridad a todos los salvadoreños, generar educación a las futuras generaciones, tener un buen sistema hospitalario, porque eso es lo que manda la Constitución. Pero yo no oigo que nadie mencione la Constitución. Genaro, cuando usted compra un celular, un autobús, un vehículo, viene con un manual. ¿Por qué cuesta tanto entender que el manual de nosotros de convivencia, que no hay fórmulas maravillosas, es la Constitución? Simple y sencillamente aplicarla, pero vemos nosotros que la media tradicional es querer asignar el poder, manejarlo, todos los sectores, de pronto violar la Constitución, poner a funcionarios a mi medida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se terminan maleando? Si podríamos asentarlo así. Mira, ya es un problema casi global, lo podríamos decir esto. O sea, y la gente se dedica, no es que mi ladrón es mejor que el tuyo. O sea, que pareciera como que el pleito que mi ladrón es mejor que el tuyo, o sea, o el tuyo es peor que el mío, o sea, eso es lo triste, ¿me entiendes? Nadie habla de decir, no, miren, la Constitución dice que los funcionarios que violen el Estado de Derecho los deberían desamparar presos, pues. O sea, créeme, yo no concibo. Hay en otros países, no me recuerdo en qué país de la Comunidad Económica Europea, lo mencionaron en los papeles de Panamá. Y el tipo inmediatamente, solo porque lo mencionaron, renunció. Y aquí los condenan y un premio les dan, o sea. Ahí tenemos, bueno, que no se me conta lo de la ex primera dama, pues que estaba hospitalizada y pareciera ser que como que todavía le están pagando. Doña Wanda Piñato, ¿cómo no? Sí. Entonces, o sea, solo aquí en nuestro país. Tiene varios juicios. El otro juicio es que dijo que esa firma de la compra de un vehículo a Mecafé no era de ella, le hicieron la experticia y en efecto es de ella, y el juez le terminó dando a ella medidas. Qué bueno que lo ha señalado, porque esto me lleva al otro punto. Genaro, la embajadora de nuestro país, luego de esta consulta, al cual fue llamado en 30 años, un embajador no había sido llamado a los Estados Unidos con el de Panamá y República Dominicana, esboza unas palabras realmente lapidarias. Una de ellas es ciertamente que van a empezar a cancelar visas a los corruptos. Y la otra es que invita al FMLN a que invite al señor Mauricio Funes a que se venga a presentar, a afrontar los juicios que tiene por corrupción. Su opinión, porque fue el FMLN el que lo invitó con Daniel Ortega a que se fuera del país. Su opinión. Mire, es lo que te decía hace un momento, que esas cosas solo en este país se dan, lamentablemente. Ellos aceptan públicamente, confiesan ante el pueblo salvadoreño que han sido cómplices de la huida de este personaje, ¿verdad? Y que dicen que es persecución política. ¿Y cómo te vas a perseguir políticamente tú solo? Eso es lo que te digo, que ya raya contra la inteligencia del pueblo salvadoreño hacer creer que es persecución política. ¿Verdad? Igual como cuando él mismo era presidente y acusaba al expresidente Flores diciendo que no era persecución política, sino que eran delitos que se habían cometido. No, mira, bueno, ¿cómo puedes negar de que una persona, pues, con su sueldo, que no tenía ni petate en qué caer muerto, no usaba reloj, usaba unas pitillas de nylon, de pulsera, tenía una colección de relojes de casi $500,000 de dólares, y todavía lo acusan de $700,000 y solo en puros relojes tenía, y entre zapatos, camisas, Ferragamo, o sea, cuestiones de que antes eran imposibles, ¿verdad? Porque cuando tú, ¿verdad?, haces un cambio de vida tan radical, y ellos mismos lo han reconocido, ¿verdad?, es obvio que estás agarrando plata de donde como no debes. O sea, algo que recuerdo bien de un amigo en común, que tú sabes, de Julio Valdivieso, que decía, ¿verdad?, que hay dos cosas que no se pueden esconder, lo pobre y lo ignorante.
Entonces, lamentablemente, aunque él lo decía de otra manera. Pero por respeto a la teleaudiencia no lo podemos decir. Y entonces es más que obvio, porque si yo no tengo nada que temer, ¿y por qué me voy a ir del país? Y realmente yo le tomo la palabra al gobierno de los Estados Unidos, que si el FMLN realmente quisiera lavarse un poco la cara, lo que debería hacer es decirle al otro compinche, no, mira, o sea, venírnoslo a dejar, mandándolos en un avión a entregarlo aquí, o sea, y que enfrente a la justicia, que es lo menos, con los machos que se lo llevado, que antes que vociferaba y que a los corruptos hay que meterlos a la cárcel. Y bueno, y si él no es corrupto, ¿y cómo su propio gobierno lo va a zambar preso? ¿Y cuál es el miedo de venirse? Sí. Ahora, eso por el lado del FMLN, me voy a Arena. Genaro, vimos nosotros, como en el pasado, ciertas escenas que sorprendieron a propios y a extraños. Otros simple y sencillamente era un secreto a voces y solamente necesitaba una ratificación. El presidente Elías Antonio Saca, dando lujo de detalles cómo manejó la administración pública, ordenaba a diferentes instituciones que auditaran la Corte de Cuentas de la República nada más superficialmente, que hicieran auditorías a control remoto, a casa presidencial, ciertos bancos que no informaban, etcétera, etcétera. Y obviamente se le imputa una cantidad más allá de los 350 millones de dólares. ¿Cuál es tu impresión de esto? Porque muchos dicen, mire, con 350 millones hubiéramos solucionado en alguna manera medicinas a hospitales, pasos a desnivel, tuviéramos hasta freeway, hubiéramos mejorado el transporte público de pasajeros, etcétera. ¿Cuál es tu impresión de ver a un segundo presidente de Arena, luego de Paco Flores, como testigo, como reo confeso? Si es que mira, yo creo que si seguimos, o sea, porque si no nos quedamos en esa parte, seguimos del que estábamos hablando anteriormente, si yo creo que fue mucho mayor de lo que el otro hizo. Este copió y aumentó la cuestión. O sea, como que ha sido una costumbre, lamentablemente, de los gobiernos de turno valerse del Estado de Derecho, porque ahí hemos hablado pues del tema de las privatizaciones, de la banca, de las pensiones, de la electricidad, de la telefonía, que antes generaban muchos ingresos a los salvadoreños. Cómo se ha manejado el ANDA, o sea, que bueno, a la pobre gente que vive allá en Apopa le llega el recibo, pero no le llega el agua, y a ese sí lo topan, a ese sí lo topan. Y entonces, ¿y por qué no topar a los funcionarios que entreguen cuentas de toda esa plata que dejó el pueblo salvadoreño de percibir en beneficios, como tú decías? Yo pensé que íbamos a mejorar en salud, pensé que íbamos a mejorar en educación. Te juro que yo creí que con ellos se iba a resolver el problema. Te lo juro que yo creí que el tema de la seguridad con ellos se iba a resolver. Porque durante la guerra se mantuvo un poco a raya el tema de la seguridad. Pero estamos peor, o sea, en todas esas áreas estamos peor. Criticamos conjuntamente con ellos a la administración de Arena por la quererse tomar el transporte colectivo de pasajeros, y lo que los areneros no hicieron, ellos sí lo hicieron sistemáticamente. Y entonces te queda como un sabor amargo, ¿me entiendes? Porque no duele pagar impuestos, ¿verdad?, si tú recibes beneficios, o al menos los más necesitados, ¿verdad? Pero te venís a desayunar de que el 10% del presupuesto general de la nación, ¿me entiendes?, sirve para engordar el bolsillo de los gobernantes. Yo no te estoy diciendo que lo que deberían de hacer quizás es mejorar un poco los sueldos, para que no tengan, porque dicen unos que es muy poquito lo que ganan. Y ¿cree que ahora que menciona sueldos, cree que en algún momento puede impactar esto negativamente en Arena, particularmente luego de dos expresidentes sentados en el banquillo de los acusados, pero bajo una investigación que el mismo presidente Saca dice: todos mis funcionarios tenían sobresueldos? ¿Usted cree que puede impactar negativamente al ver sobresueldos que no están contemplados en ninguna ley, en ningún presupuesto, en ningún contrato? ¿Su opinión? Pero todos reciben también, recibieron en el anterior. Claro, y todos están recibiendo en esto.
Y créeme, hay cosas mucho más feas de las que parecen. Entonces, mira, Sergio, o sea, créeme, yo quisiera como confiar en que Dios ilumine este pueblo y que hagan su mejor decisión, porque realmente El Salvador necesita un gobernante con la cabeza fría, ¿verdad? Y que empiece a hacer las cosas y que lea lo que tú dijiste, el manual del vehículo de este país que se llama la Constitución Nacional de nuestra República, y empiece por, cuando se toma de posesión, que jura cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución y las leyes de la República. El día que llegue un candidato o un presidente, sea electo y cumpla la Constitución, ahí se van a terminar todos los problemas de los que estamos criticando, ¿verdad? Porque todo el mundo, como tú lo dices, lo que olvidan es el manual de mantenimiento, el manual del manejo, el manual, ¿verdad?, que le da vida al pueblo salvadoreño. Entonces, mientras no apliquemos ese manual, ¿verdad?, entonces vamos a seguir en el mismo problema, ¿verdad? Porque aquí te dicen, mira, es que los funcionarios no tienen capacidad, ¿verdad? Es que los diputados, bueno, hubo uno que anduvo en YouTube que no pudo leer ni el nombre de Johnny Wright. O sea, es triste. De otros que no pudieron, pero ni leer una cantidad de $500,000 de dólares. Pero tienen enriquecimiento ilícito a la vez. Pero ¿qué dice la Constitución? O sea, que los funcionarios de gobierno tienen que tener, ¿verdad?, moralidad e instrucción notoria. Eso dice la Constitución. Entonces, ni hay moralidad ni hay instrucción, ¿verdad? Entonces lo que se nota que, ¿verdad?, es todo lo contrario. Pero ¿quiénes votamos? O sea, ¿y qué pasa con los que no votan también? ¿Verdad?, que son tan culpables, ¿me entendés?, como los que no votan. Yo lo quería hacer, el pueblo salvadoreño. Mira, aquí se han criticado a los gobiernos de los militares, especialmente al PCN, pero yo me acuerdo que antes con una pareja de guardias ponían en orden a un pueblo, ¿verdad?, que la policía de Hacienda ponía en orden caseríos y cantones, ¿verdad?, y pareciera ser que lo que necesitamos, ¿verdad?, es alguien, ¿verdad?, que tenga la mano dura, pero no como la mano dura que decía o súper dura que hizo Paco Flores, ¿verdad?, de nombre, sino que alguien, ¿verdad?, como el general Martínez, ¿verdad?, que tuvo que fusilar a su propio hijo y decirle, hijo, no soy yo. Le dijo, papá, me vas a matar. No, hijo, yo no te voy a matar, te mata la ley. Entonces, mientras no tengamos un personaje que tenga el carácter de aplicarle la ley, que si al papá, si al hijo, si a la mamá le toca que meter a hacer lo que tenga que hacer, pues mira, muy difícilmente te podrán hacer las promesas más lindas de este país, que te van a decir que te van a pavimentar de oro las calles y es por gusto, pues no van a quedar más que en tristes promesas. Perfecto. Hago otra pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Nos vemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. En este segmento quiero compartir
el tradicional collage de noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su materia, de lo que hemos hablado con don Genaro y vamos a seguir conversando. Producción, acompáñeme. Dice así: militar que regresaba de ver a su hijo recién nacido fue asesinado junto a su hermano al ser entregados por motorista a 15 pandilleros. De los 15 sujetos responsables de la muerte de los dos hermanos, solo uno ha sido hasta este momento procesado. Por otro lado, Gerson Martínez sobre condena de 2.4 millones por Citrans. Es una decisión arbitraria, a lo que me refería, que se da por conocer precisamente el día que inició la campaña política. En otros temas, líderes y funcionarios públicos del FMLN se retiran del poder en el 2019. Millonarios. China donará a El Salvador 3.000 toneladas de arroz oro para combatir efectos de la sequía. El fiscal general de la República, según el diario1.com, investiga a Interpol El Salvador por no tramitar difusión roja en contra del señor Funes. Meléndez cree que la filial salvadoreña de Interpol envió poca información a la central francesa para favorecer al expresidente asilado en Nicaragua. Siempre en estas mismas noticias, diario1.com, arrestan a mujer que trasladaba arma para el barrio 18. Embajadora Names confirma que Estados Unidos canceló visas a varios políticos salvadoreños señalados por corrupción. La diplomática se negó a dar más detalles sobre los funcionarios a los cuales se les revocó la documentación que les permitía ingresar a este país del norte. Genaro, regreso, hablemos de Isla Perico y Periquito, y es que muchos advierten, a diferencia del gobierno, que este es un proyecto que también tendría que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu opinión luego que se terminan relaciones luego de 85 años con Taiwán, que ha sido un aliado por mucho tiempo, pero Estados Unidos pone el grito en el aire cuando conoce en la forma emblemática de abrir relaciones con China comunista y la posibilidad que se instale una base militar de este país acá en el puerto de la Unión? ¿Su opinión? Si es que ahí es donde no se deben de hacer cosas buenas que parezcan malas. Si ellos lo tuvieran que haber hecho, lo hubieran hecho hace 9 años. No justamente, como te dije hace un rato, cuando están a punto de irse a elecciones, que tienen altísimas probabilidades de perder. Yo, Juan Pérez, mal pensado, yo lo que diría, no sé lo que están pensando, o sea, que con la plata que tienen se van para China y cuál es el tratado de tradición ni nada. Aunque no sepan hablar en chino o no sepas con el suficiente plata, vos te vas a vivir a donde te dé la gana sin que nadie te moleste. Tienes suficiente dinero. Porque hemos visto cómo algunos funcionarios han progresado enormemente, ¿verdad? Se han hecho hacendados, cafetaleros, ganaderos, o al menos eso es lo que dice el... ¿Usted cree que sería un impedimento no hablar mandarín, por ejemplo, para ellos? Si muchos de ellos ni el mismo castellano lo pueden o español hablar bien. Pero es un pisto, tú sabes, en pareja están los barrancos. ¿Les entienden? ¿Les entienden? Ya no les compito, contratas un traductor, o sea, te llevas con todo el traductor, eso no es problema. Si tenemos limitantes, los que no tenemos la plata suficiente para hacerlo, pues. O sea, no podemos ni ir a Honduras porque ni el hondureño entendemos. Pero tú con plata puedes resolver ese problema pero muy fácilmente. Y esta nota que compartía con usted, donde en el 2019 se retiran, dice acá y la busco, líderes y funcionarios públicos del FMLN se retiran del poder en el 2019, millonarios. Su opinión, es difícil hablar de esto, pero acá aparece, por ejemplo, José Luis Merino, Cifrido Reyes, la persona que en base a sus ahorros ha llegado a ser millonario, una gran cantidad de gente, bueno, señalada con todo esto. Su opinión, porque las expectativas se generaron y muy altas cuando estos iban a llegar al poder, y es que cuando usted dice hace 9 años hubieran terminado relaciones con Taiwán,
pero vimos que el programa del presidente Mauricio Funes conversando con él fue por parte de fondos de Taiwán, pero últimamente también conocimos que Cancillería había recibido 35 millones de dólares que trasladaron a Casa Presidencial también de Taiwán. Es decir, también Taiwán ayudó al frente. ¿Su opinión? Pues eso es lo que veníamos hablando durante quizás las últimas entrevistas, o sea, de todas las violaciones al Estado de Derecho, del aprovechamiento, del tráfico de influencia, y que lamentablemente los funcionarios para llegar dicen una cosa, ¿me entiendes? Pero cuando ya están en el puesto hacen otra. Y lamentar, pues, que es el denominador común. Yo te puedo poner compañeros de lucha, por decirte, ¿verdad? Que antes eran cheros tuyos y que hoy ni las llamadas te contestan. Y eso a mí me ha pasado de gente de que antes de ser funcionario, o sea, te contestaban las llamadas. ¿Eran empresarios del transporte? Empresarios o no empresarios, o sea, el denominador común, como casi la cultura del salvadoreño promedio, es de que mientras no soy nada y mientras llego a donde yo quiero llegar, mientras te necesito, bienvenido, pero mientras llegue a tener lo que tengo, ya no, ni tan siquiera te recibo la llamada. Créeme, es triste, ¿verdad? La actitud, porque no deberíamos de ser de esa manera, Sergio. La función pública, y como muy bien lo dice en nuestra Constitución, son servidores públicos, no son los patrones de nosotros. Los patrones somos todos los que pagamos impuestos, ni los dueños de la hacienda. O sea, entonces, ¿por qué se comportan como que si fueran los dueños del país? No es así, o sea, no debería de ser así, al menos. Entonces, y por eso insisto, mientras no llegue un dirigente al máximo poder de nuestro país, a la presidencia, cumpla con la Constitución, vamos a seguir teniendo este denominador común. Yo creo que hay que dar pasos como los que dio en el pasado, que lastimosamente se está echando para atrás, como en Guatemala, de juzgar a muchos funcionarios, de meter a la cárcel con la famosa CICIG, que lamentablemente aquí en El Salvador no se ha querido, se le tiene un pavor horrible a que alguien de fuera, sin amiguismo, sin compadrazgo, sin ningún tipo de compromiso, te puede decir: no, Sergio, tú cometiste este error y por tanto, según la ley, esta es la pena que tú te mereces. No soy yo porque me caes bien o me caes mal, sino que la ley de tu país lo que dice es esto, vas para adentro. Ok, Genaro, casi 3 meses sin salir lo constitucional, su opinión, porque estamos hablando de un poquito de lo mismo, no se siguen los casos de probidad, enriquecimiento ilícito, en Corte de Plena no se discuten, muchos quieren simple y sencillamente ocultar esos casos y eso se llama impunidad. Y se me vino a la mente porque usted hablaba de la CICIG y es una comisión contra la impunidad. Su opinión, 3 meses casi sin corte, muchos están apuntalando llegar después de las elecciones presidenciales y que se una presupuesto fiscal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay trabajo por el órgano judicial, eso se llama incumplimiento de deberes. Ellos tienen un mandato constitucional y es lo que estamos hablando, Sergio. O sea, aquí lo que debería de ir alguien a la fiscalía y imponer: mire, señor fiscal, o sea, haga lo que tenga que hacer y ordénenles que elijan, ¿cómo se llama?, magistrados. Y no los magistrados por amiguismo, por clientelismo político, no, sino porque es una obligación constitucional que tienen por mandato ellos de ley hacerlo. Pero como aquí, o sea, cada quien hace lo que se da la gana, que es lo que hemos estado hablando durante toda esta entrevista, que es lo que no debería de suceder. Que lamentablemente, aquí, como te digo, cada quien tiene su hacienda. En mi vida, en mis 40 años de trabajo, había visto que hubiera tanto irrespeto al Estado de Derecho, que aquí, este es mi feudo, aquí yo mando y aquí yo hago lo que me da la gana y lo que diga la Constitución me resbala. Créeme que a mí, conociendo un poco de derecho, me ha dado mucha tristeza
a los que pregonaron que se fueron a la guerra y dijeron que iban a luchar por las desigualdades y por las injusticias sociales, estemos peor de lo que estábamos. Listo. Hablamos de varios candidatos, de varios partidos, pero hace falta un tercero. ¿Cuál es su opinión con relación al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele? Sendas demandas de las cuales se le están interponiendo a él. La semana pasada tuve al abogado que ha interpuesto una demanda en la Fiscalía en contra de Bukele, pero en alguna medida también ¿cree usted que esto le puede afectar, lo va a victimizar? Porque las encuestas hoy por hoy le siguen dando a él una preferencia, pero ¿cree usted que realmente le va a alcanzar la gasolina de aquí a las elecciones del próximo año? Mira, tan sencillo como esto, o sea, si la Corte de Cuentas no le da el finiquito, como el caso de Gerson Martínez, él no va a poder, no podría correr por esa candidatura. Así de sencillo, o sea, y si aquí aplicamos el Estado de Derecho, no hay finiquito, no hay candidatura, y aunque la mayoría, el 100% del pueblo salvadoreño dijera que va a votar por él, o sea, lamentablemente no podría participar, apegado, como te repito, a la ley. Yo no tengo la facultad de decir quién es candidato o quién no es candidato. Simplemente estoy tratando de entender del escenario, de cuáles son las regulaciones o qué es lo que puede impedir a X o Y personas participar en una candidatura. Perfecto. Don Genaro, debo de agradecerle que nos haya acompañado hasta su casa. Llegamos al final de la entrevista, pero por supuesto que vamos a seguir tocando su puerta para seguir hablando en la medida de lo posible de temas de nación. Vienen las elecciones presidenciales el próximo año. Esto poco a poco se va caldeando. Queremos conocer qué es lo que opina el presidente de AEAS con relación a las propuestas que van a venir en lo sucesivo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Le agradezco. Muchísimo gusto. A usted. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. No me resta más que agradecerle y por supuesto invitarlo a que nos sigan acompañando a disfrutar toda la programación de este medio de comunicación. Si le gustó la entrevista, coméntela el resto del día. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.